Para los que tienen Biblias, hoy vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Levítico, capítulo 19. En el libro de Levítico, en su capítulo 19, vamos a dar lectura a algunos versículos para poder meditar en la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Levítico capítulo 19 del 1 al 16. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreceréis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego tú pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardaréis. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni la hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa.
Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, pensando en esta porción de la palabra de Dios, sobre el modelo de santidad en la sociedad. Es lo que quiero compartir con ustedes. Este es el capítulo del cual Jesús tomó para poder dar las grandes lecciones de vida, de santidad, de vida moral, de vida ética en su ministerio. Podemos nosotros ver que según podemos analizar, aquí está el gran mandamiento en la ley: amarás a tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Mandamiento aparece rodeado de muchos otros que tienen un poder transformador en cualquier sociedad. El capítulo se inaugura y concluye con Dios. La santidad de Dios y la salvación de Dios están de fondo para entender las grandes verdades. Podemos notar que en el fondo hay 4 mandamientos verticales y hay 6 mandamientos horizontales. Y la lección que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar para comprender un poco sobre el modelo de santidad en la sociedad. El libro de Levítico lo explica de una manera tan amplia que no nos da tiempo tomar todos los detalles, pero sí tomar algunas bases para poder comprender lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar. Quiero que notemos por lo menos 3 pensamientos que sobresalen acá y la razón del por qué Jesús lo toma para poder explicar lo que hoy nos quiere enseñar la palabra de Dios sobre el modelo de santidad en la sociedad. El 19:36 dice de esta manera: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Mis hermanos, el modelo de santidad en la sociedad es un modelo que define quiénes somos. ¿Quiénes somos? Cuando nosotros empezamos a notar en el fondo, es importante abordar el contenido del capítulo desde los lentes de la historia en la que se ubica la ley de Israel para comprender su contenido. Esas leyes fueron dadas a un pueblo que había sido redimido y santificado por Dios y que había sido establecido en el mundo para servir a la misión de Dios para bien de las naciones. Eso era el propósito de Dios, del por qué escogió al pueblo de Israel. Estas verdades aún son aplicables a nosotros en Cristo. Son aplicables para la iglesia. Son aplicables para los que conocen ya a Jesucristo. Cada uno de nosotros podemos ver acá, de acuerdo al versículo 36, encontramos a un pueblo redimido. La motivación importante del Éxodo, como la acción de la gracia redentora de Dios, está a todas luces para enseñarle al pueblo que Dios ha obrado de una manera tan especial porque ha redimido a su pueblo, ha rescatado a su pueblo. El propósito de Dios es para que ellos pudieran entender esta gran verdad en ser rescatado, en ser redimido de los egipcios, para marcar la diferencia en un mundo donde ellos tenían que brillar en medio de las tinieblas, de la incomprensión de las otras naciones, porque no entendían quién era Dios. Pero también podemos encontrar acá a un pueblo santificado. Estaba el propósito de santificación. La santidad es un hecho y un deber de acuerdo al contexto de este capítulo. Es algo que Dios hace y los ha separado con un propósito, y algo a lo que somos, para que entendamos que somos llamados a vivirlo, porque el Señor dice en su contexto: sean santos. Levítico 20:26 nos ayuda a armonizar estos pensamientos. Combina las dos
o los dos lados de esta gran verdad que tenemos en Levítico 18:1-3, porque está conectado con el capítulo 19. Nos muestra su efecto práctico: distinguirse de las naciones circundantes y de su idolatría, para que entiendan quién es Dios. Un pueblo con una misión divina. Esto no está de manera explícito en el texto, pero sí se encuentra tácitamente en la frase cuando dicen sean santos. Cuando nosotros vemos la santidad es necesaria para que Israel cumpla su misión de ser los sacerdotes de Dios en medio de las naciones. Pareciera ser que a esto se le olvida muchas veces a la iglesia. Yo no quiero caminar con tal hermano porque se cree muy santulón. Hay frases así, y que a veces lleva a la iglesia o a los cristianos de poca comprensión a una vida de libertinaje, sin responsabilidad. Pero vemos de dónde viene todo lo que fue la vida práctica de nuestro Señor Jesucristo para enseñar al pueblo, para que regresen a Dios a través de la fe en Él. Podemos notar, mis hermanos, que todos estos tres temas podemos encontrarlo en Primera de Pedro en relación con los cristianos. Cuando nosotros entendemos que como pueblo somos redimidos, pero también somos santificados, pero también estamos en la misión de Dios en medio de las naciones que no entienden el evangelio. Hemos sido llamados para que vivamos en un mundo cruel, de una manera que ellos tengan la esperanza de ser redimidos y comprendiendo lo que solo lo pueden hacer a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento. Pareciera ser que la santidad ya no va con muchas congregaciones. Pareciera ser que quebrantar los 10 mandamientos, que solo es un resumen de las 613 leyes de toda la ley mosaica, pareciera ser que ya no va con muchas congregaciones. Pero podemos entender, mis hermanos, que hemos sido llamados como cristianos para que vivamos en un mundo, para que tengan ellos esperanza y vean algo diferente en nosotros. Porque esto es lo que Pedro resalta en lo que describe, para que entendamos que somos redimidos, somos santificados, pero también tenemos que llevar la misión de Dios como luz a las naciones. Entonces podemos entender que el modelo de santidad en la sociedad es un modelo que define quiénes somos. Alguien podrá decir, bueno, pastor, pero no hay ningún perfecto. Es cierto. La misma Biblia dice que no hay justo ni uno solo. La diferencia es que hemos sido llamados a perfección. Y la forma como Dios quiere que brille su pueblo es cuando aplique los principios de la palabra de Dios, de sus mandamientos y preceptos, para que pueda entender y vivir y gozarse de lo que Dios quiere para su vida. Entonces, hay otra gran verdad que quiero compartir con ustedes en Levítico 19:3. Para los que tienen ahí sus Biblias, dice de esta manera: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Notemos, hermanos, acá otra gran verdad: el modelo de santidad en la sociedad no solo es un modelo que define quiénes somos, sino también es un modelo que marca la diferencia. Podemos notar que el Nuevo Testamento cita con frecuencia Levítico capítulo 19. Por ejemplo, Mateo 22, 39 y 40 está haciendo uso de Levítico 19. Podemos ver de Romanos capítulo 13 y versículo 9, Primera de Pedro versículo 1, Santiago capítulo 2 versículo 8, que está haciendo uso de Levítico 19. Cuando nosotros podemos examinar esto a la luz de las Escrituras, podemos notar, mis queridos hermanos, si tenemos Biblia de referencia, podemos observar los pasajes relacionados también a Éxodo capítulo 19, versículo 21-23, versículo 22-25 de manera específica,
para comprender por qué Jesús lo estaba usando, para comprender por qué los apóstoles lo usaban, para comprender por qué la iglesia lo usaban como parte de su comprensión de la enseñanza, para entender las grandes verdades que son llamados ellos para que sean un modelo que marque la diferencia entre lo que es vivir en este mundo. Piense en cómo sería la sociedad si estas leyes se practicaran hoy día. ¿Cómo podrían los cristianos, mis queridos hermanos, cómo podrían los cristianos abogar por estos principios en la sociedad de hoy, transformando desde la familia para ser ejemplo familiar? Y lo encontramos en los versículos 3, 20, 30, 32. Podemos observar el balance entre los deberes de los hijos para con los padres y el balance de los padres para con los hijos. La preocupación por los ancianos. Hay culturas muy extremas que creen que son ellos los que definen la verdad. He conocido de hijos que sus padres llegan ancianos y los van a dejar tiraditos por ahí en un asilo, por si los visitan una vez al año, cada 10 años o cada 5. Mientras que lo que está diciendo aquí la Biblia, noten el balance que usa. Pero podemos ver, hermanos, que también los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos mientras que se formen, para que no sean irresponsables, sino responsables. Las culturas a veces pues enseñan de una manera extrema, pero el balance que hay acá nos ayuda a comprender, hermanos, que la bendición que tuvieron muchos hijos, los patriarcas, tuvieron la bendición de estar en sus momentos difíciles de dolor de sus ancianos padres, para poder cerrarle los ojos y dar el último suspiro para poder estar al lado de ellos. Buscar el balance entre lo que a veces enseñan las culturas nos da la responsabilidad de marcar la diferencia, que la Biblia tiene un balance para que nuestras familias se mantengan en el orden correcto. Pero no solo eso, también versículo 9, versículo 10 nos está hablando de que como pueblo de Dios, que si es un modelo que marca la diferencia, podemos entender que ha transformado también lo que es la pobreza. Esta es una parte del sistema de atención social de Israel. Entender la situación del mundo pobre. Observar que el diezmo del tercer año para el pueblo de Israel eran para los necesitados, no eran para los levitas. Si usted lo quiere leer, ahí están Deuteronomios capítulo 14, 28, 29. Pero también entender que está de por medio el perdón de deuda y la liberación de los esclavos cada 7 años. Cuando nosotros vemos todo lo que hay acá, es porque Dios en su gracia y misericordia está al tanto de los pobres cuando por algunas circunstancias sin querer llegan a vivir esos niveles de vida. Mis hermanos, podemos observar la preocupación por los que presentan una condición de diversidad física, y lo podemos encontrar en los versículos 14, de los incapacitados, acordarnos de ellos. Podemos nosotros ver la transformación, transformando el sitio de trabajo, incluso donde trabajamos, de acuerdo al versículo 13b. Podemos nosotros notar que la responsabilidad que tiene cualquiera en trabajar en cualquier empresa pública o privada, tiene la responsabilidad de que esa empresa sea transformada para bien. Podemos notar en Deuteronomio 24, 14, 15 que se relaciona con Levítico 19, se expresa en términos más inertes para poder nosotros entender que tenemos grandes responsabilidades en la sociedad. A veces los padres dan mala instrucción a sus hijos. Mi hijo, la empresa te ha dicho a las 7, llega a las 8. Tenés que salir a las 5 y empezar a arreglar tus cosas y te vas a las 4. No hemos entendido nuestra responsabilidad.
A veces los trabajadores, ¿sí?, llegan 8, pero se quieren ir 5 menos cuarto. Abuso por un lado y a veces abuso por el otro lado, de parte del dueño de las empresas. Ahora, notemos la responsabilidad integral que hay acá de fondo. ¿No es este un desafío a los empleadores cristianos? ¿No es acaso relevante para la legislación y prácticas laborales en su país, en su colonia, o en su departamento, o en su aldea, o en donde quiera que esté? Dios nos está llamando hasta en esta área para que transformemos el mercado de una manera tan correcta. Quiere decir que el versículo 35, versículo 36 nos hace reflexión que la honestidad en la práctica comercial y en las transacciones económicas, desde las plazas de mercado local hasta las relaciones del comercio internacional, somos llamados para ser éticos y morales. Desde el empleado más pequeño en el hogar, en una aldea, en un pueblo o en un país. Dios detesta la deshonestidad en los negocios. Está en la misma categoría de lo que es la inmoralidad sexual. ¿Tenemos nosotros los mismos estándares? Si podemos compararlo con Deuteronomios capítulo 25, 13 y 15, lo que está diciendo Levítico 19. Si somos llamados para transformar también hasta el sistema legal, que en las leyes que tiene cada país, mis hermanos, no haya también corrupción. Versículo 15 y 16 nos ayuda a comprender que la ley del Antiguo Testamento se apasionaba por preservar la integridad del sistema judicial y buscaba desarraigar la corrupción y el soborno. Miren todas las áreas que abarca Levítico. Por eso tenemos que orar por nuestros abogados, abogadas, médicos, arquitectos. Desde aquel que trabaja en el campo hasta aquel que está en un puesto con el gobierno alto. Porque si es cristiano tiene responsabilidades. Éxodo 23, 1, 9, para entender Levítico, lo enfatiza aún más. Necesitamos orar entonces por nuestros jueces y los abogados y estimular a los cristianos a que sean sal y luz en esta arena de vida profesional para transformar las relaciones sociales. Para que la gente vea que hay algo en la vida de estos cristianos diferente. Y por eso la palabra del Señor nos está enseñando que el modelo de santidad en la sociedad es un modelo que marca la diferencia. Dinero ilícito, corrupción, soborno. La idea es que no tengamos que acudir nunca a un tribunal cuando estén empezando los problemas. Tenemos que esforzarnos para construir relaciones en nuestro vecindario que nutran la armonía, para que reduzcan el conflicto y promuevan la conversación honesta y veraz, ni aun que el prójimo se haya equivocado, porque nosotros somos llamados para marcar la diferencia. A veces cuando hay un problemita con el vecino, lo primero que le ofrecemos al vecino es: te voy a mandar a la cárcel. Y noten lo que dice la Biblia. No, eso déjelo por último. Si en realidad ya no tiene salida y que ya se luchó, pues no hay para dónde. Pero de primas a primeras, las relaciones humanas, mi testimonio cristiano. Por eso es que Pablo en varias oportunidades siempre está recordando: evitemos llegar hasta los tribunales. El versículo 17 está lleno de observaciones sutiles para entender que está de por medio también el odio. El odio puede ser tan dañino como la violencia, tal como Jesús y Juan los resaltaron más tarde. Podemos entender, mis hermanos, que podemos
ver esta gran realidad, primera de Juan 3:15, Mateo 5:21, 22, para comprender de que tenemos que tener el coraje de denunciar el mal proceder cuando así lo amerita el caso, cuando ya no va con la verdad, cuando ya no va con nuestra fe. Tenemos que hablarlo claramente. Y si por eso nos cuesta ir a la cárcel, pues hay que ir a la cárcel, pero es por asunto de la verdad, por asunto de la fe. Porque todo esto está de por medio. Podemos nosotros comprender de que el texto nos está diciendo: eviten los rencores, las palabras grotescas, soeces. Ame a su vecino como a usted mismo. La ley, que es lo más demandante e ilimitada en su alcance, de acuerdo a Lucas capítulo 10, 25, 37. Para que nosotros podamos vivir transformando las relaciones raciales de manera correcta. Podemos comprender lo que dice la palabra del Señor al hacer paralelo fascinante con varios versículos como el 18 y 34 de Levítico 19. Y amarás a tu prójimo, y amarás a tu prójimo. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, es imperativo. Se presenta 4 veces acá, muy claro. Podemos ver nosotros cómo la palabra prójimo, prójimo, prójimo nos está llevando a la reflexión. El amor práctico por los forasteros, los sin tierra, los refugiados, los que buscan asilo. Ilustración. Podemos nosotros ver lo que fue la protección cuando está la escena de Ruth. Podemos ver la moabita encontró en Booz algo diferente. Podemos observar también la igualdad ante la ley para todos los grupos étnicos en una sociedad, el tratamiento igualitario para el extranjero en relación con el nativo. Podemos ver todos estos versículos en su trasfondo. Todavía estamos lejos de cumplir este mandato. Únicamente, mis hermanos, unos pocos versículos en este capítulo se ocupan de los ritos religiosos. Las normas para Israel no solo buscaban conservar el culto puro, sino también socialmente incluyente. Que nuestro testimonio es lo más fuerte allá en la sociedad que en 4 paredes de 1 hora o 2 horas de culto. Que eso va a marcar la diferencia. Podemos ver el versículo 4, no a la idolatría. Podemos ver versículo 5, 8, compartan los alimentos cuando haya necesidad del necesitado. Podemos ver, mis hermanos, que consumir la carne en 1 o 2 días implica invitar a mucha gente para compartirla. De acuerdo a la necesidad, cuando se puede hay que hacerlo. Podemos notar la advertencia, evitar las costumbres paganas, impías, que no agradan a Dios, versículo 23, 28. Podemos ver que hay ritos cananeos como el ocultismo y la aceleración física. ¿Cuáles son las marcas de la idolatría alrededor nuestro en el día de hoy? En aquel entonces había mucha forma, de muchas maneras, pero hoy también los hay de otras formas. Podemos ver que podemos caer hasta en el problema del consumismo. Consumir solo por querer consumir con tal de caer en la idolatría. En el fondo hay mucha responsabilidad en este capítulo 19 de Levítico. ¿No vemos acaso una visión transformadora de la sociedad en Levítico 19? ¿Cómo sería el mundo si hubiera la aplicación de estos hermosos textos, de estas hermosas leyes? Respeto y responsabilidad en la familia, ayuda práctica y acceso a los servicios asistenciales cuando hay necesidad para el pobre. Si así se puede apoyar, hay que hacerlo. Podemos ver acá que hay una justicia en el mundo laboral.
de acuerdo a lo que Dios quería para su pueblo, que marcaran la diferencia. Podemos ver honestidad en las relaciones comerciales, justicia en el sistema legal, amor en el vecindario, igualdad en las relaciones raciales, pureza en el culto. Esto no es un sueño utópico, esto no es una fantasía, es lo que Dios quería para su pueblo. Es la idea de santidad que Dios maneja para su pueblo. No deberíamos buscar tales cosas donde quiera que podamos en nuestras sociedades. Si bien es cierto, no podemos obligar a la gente para que se convierta, pero poder marcar la diferencia que Dios nos ha enseñado a vivir de diferente manera. Porque ni a los hijos se puede obligar a que se conviertan. No podemos manipular a los hijos. Cada quien lo tiene que hacer de manera personal. Pero Dios nos demanda vivir de una manera diferente. El modelo de santidad en la sociedad. Quiero terminar con el versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis hermanos, nos ayuda a entender que también el modelo de santidad en la sociedad es un modelo del Nuevo Testamento que demanda al cristiano vivirlo. Esta es la idea que hay acá. Como Pablo lo dejó en claro, notemos esto: no estamos bajo la ley en un sentido legalista, pero Jesús dijo que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Pareciera ser que aquí hay una contradicción, pero solo necesitamos buscar el orden para entender lo que significa. Y Pablo habla en dos ocasiones acerca de cumplir la ley. Y de acuerdo a la enseñanza paulina en Romanos 8, 1 al 4, nos lleva a esa reflexión, que debe ser mediante una vida acorde con el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al ser salvo por Cristo, al caer rendido a los pies de Cristo, al conocer a Jesucristo como el Salvador, como el que tiene poder para perdonar pecados, lleno con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros podemos vivir de manera que cumplamos el propósito original que Dios tuvo al dar su preciosa ley a su pueblo mediante el amor a Dios y al prójimo. Mis hermanos, Pablo le hace eco al uso que Jesús le da en Levítico 19, 18. Nosotros obedecemos la ley de Dios cuando amamos a los demás, cuando buscamos el bienestar de otros, cuando nos esforzamos para hacer el bien, no como astucia o maña para asegurar nuestra propia rectitud o nuestro propio ego para ser moral, sino como alternativa para hacer el evangelio atractivo, porque es el poder del evangelio en nosotros y no es algo de nosotros mismos. Hermanos, el modelo de santidad en la sociedad, Dios nos ha enseñado tres grandes verdades, que es un modelo que define quiénes somos, es un modelo que marca la diferencia, pero también es un modelo del Nuevo Testamento que demanda al cristiano vivirlo. Somos llamados para ser luz del mundo, para ser la sal de la tierra. Tenemos que aprender a vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Amén, hermanos. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos guía, nos instruye, nos enseña, nos corrige. Y te agradecemos, Señor. Gracias por lo que hoy nos has hablado sobre el modelo de santidad en la sociedad, que es un modelo que define quiénes somos, es un modelo que marca la diferencia, pero también es un modelo del Nuevo Testamento que demanda al cristiano vivirlo. Gracias, Señor, por morir en nuestro lugar, y solo nuestra fe en ti, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de tu palabra, podemos vivir en santidad. Que la gloria y la honra sea para ti. En Cristo Jesús te pedimos, te suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.